Buenos días. Hoy día una edición más de Diarios de Pandemia. Estamos con el periodista cubano Abraham Jiménez, corresponsal de Washington Post en español y de Gato Pardo. Queremos abrir este programa hablando de las protestas en Cuba y cómo están pasando los periodistas en este momento en una situación tan difícil, digamos, porque no hay internet y en medio de la pandemia del COVID-19. Bienvenido, Abraham, ¿cómo estás? Y quisiera, contarme cómo está ahorita la situación luego de las protestas que arreciaron y son como nuevas dentro de la dictadura cubana. ¿Cómo estás? Sí, bueno, nada, buenos días y muchas gracias por la invitación. Pedirle disculpas de antemano por la mala conexión. Llevamos días en los que el internet se ha puesto peor de lo que históricamente es. Y de hecho ahora mismo, Pau, te veo completamente congelada. No sé si me escucharás. ¿A mí me Yo te escucho escuchas? perfectamente y te veo perfectamente. Si tienes algún problema con el internet, sigue conversando y le quitas la cámara, pero te vemos muy bien. O sea, sabemos que estás en la Correcto. azotea de tu casa buscando conectarte de la mejor manera al internet, sabemos de eso, pero se te ve muy bien, o sea, no hay problema, ¿no? Entonces quería saber cómo está Perfecto. ahorita, cómo está La Habana en este momento, cómo está Cuba. Sí, la verdad ahora, digamos, estamos viviendo una suerte de resaca, ¿no? A lo que fue hace ya hoy eh, 3 semanas de las protestas inéditas, ¿no? Es la primera vez en 62 años que el pueblo sale a las calles de manera masiva a manifestarse en contra del régimen cubano. Y ahí lo inédito y lo histórico de lo que sucede. Hay que apuntar un par de cosas, ¿no? Porque en Latinoamérica es común las protestas, es común que la gente salga a manifestarse, pero en Cuba, por un lado, eso es casi imposible que suceda por el gobierno totalitario, que es el dueño de todos los medios de producción, los medios de comunicación del país, y además porque manifestarse está prohibido la ley. Por lo tanto, salir a la calle a decir cualquier cosa, esta boca es mía, o a aportar un cartel, te puede costar la cárcel. Por eso no hay manifestaciones en Cuba. Y por eso muchas de los que lo han intentado a lo largo de la historia han terminado en las cárceles cubanas como presos políticos. Eh, Hoy ya no, es decir, las protestas duraron, es decir, ocurrieron el 11 de julio y en menor medida 12 y 13 en otras zonas de la periferia del, del país. En La Habana solo fue el 11 de julio y desde ese entonces las calles están totalmente militarizadas y poco a poco eh, han, han ido volviendo a una falsa tranquilidad, una falsa tranquilidad porque hay mucha tensión, muchos nervios, y hay mucha gente aún tras las rejas y mucha gente desaparecida. Hay que decir que ni siquiera el gobierno ha dado a conocer la cifra de los detenidos y ha sido la propia ciudadanía, la propia sociedad civil la que ha tenido que denuncias para conformar esas listas. Esas listas obviamente crecen por día y no es una cifra real, porque justamente se conforman por los testimonios y las denuncias que hacen las familias y sobre todo en Internet. Y además el régimen durante todos estos días de protesta y lo que ha venido después, ha cortado el Internet justamente para que la gente no se organice y saque a las calles, para que la gente no cuente, los periodistas independientes no hagan su trabajo y sobre todas las cosas para evitar que saque la información al público. Entonces, esa información de esos 745 personas que están hoy o detenidas o desaparecidas eh, es inferior a la cifra real. Las personas que están trabajando con ellos, estoy todo el tiempo en contacto con ellos, hablan de que ellos están intentando verificar y obviamente son más de 1000 las personas y seguirá creciendo. Eh, Hay que aclarar también que muchas de esas personas, que son de esos 745 que ya está confirmado que están encarcelados, están siendo sometidos a juicios sumarios en los que ni siquiera le están permitiendo defensa, en los que ni siquiera le están permitiendo que sus familiares vayan a esos juicios. Hay muchos casos en los que de pronto los familiares logran identificar dónde están encarcelados sus familiares y cuando llegan ahí ya no están porque han sido enjuiciados y están en prisiones de máxima seguridad.
y lo están enjuiciando a la mayoría de 8 meses a 2 años. Varían las condenas. Digamos, Incluso hay y menores de cuáles edad. son las menores de Sí, edad? Quisiera saber cuáles serían o sea, los delitos que han cometido, porque, digamos, bueno, estamos en una dictadura. Recordemos que es una dictadura, 62 años de dictadura, y en esa dictadura no se podía salir a la calle, y la gente como que se había olvidado de protestar, o América Latina se había olvidado que en La Habana pasaba lo que estaba pasando. Cuéntanos un poco qué delitos les ponen a la gente que están condenando en estos juicios sumarios, Abraham. sí, hay que decir que no fue solo en La Habana, fueron en 62 lugares de todo el país. Por eso, de hecho, el antecedente eh, a estas protestas hay que remontarse a 1994 y fue solo en La Habana. De ahí lo histórico de esta vez porque fue en todo el país. Pero básicamente los delitos que le están achacando a estos manifestantes son desorden público, desacato y básicamente esos dos. Y obviamente hay muchos más, porque hay detenido a personas que apedrearon tiendas, que volcaron patrullas policiales, en fin, pero sobre todo, digamos, a los manifestantes eh, le están achacando, lo están enjuiciando bajo los cargos de desacato y desorden público. Obviamente que son dos delitos totalmente condicionados por el propio estado de las cosas de Cuba. Porque salir a pedir libertad, salir a pedir medicina, a pedir comida, a pedir abajo la dictadura, eso para nada es desordenar el ambiente. Y en ese ámbito también las protestas tienen que ver con cómo se está pasando con la pandemia del COVID-19. Digamos, no hay cifras, porque en una dictadura no hay cifras exactas, pero ¿cómo has visto tú la pandemia ha afectado a la isla? Sí, primero para ver, digamos, las causas de este estallido social, eh, eh, a mi entender, ¿no? Como yo lo veo, hay dos razones. Una, el cúmulo histórico atragantado en la garganta y los estómagos de los cubanos de falta de libertades y falta de derechos por 62 años, que se combinó con la situación actual de canalizada y llevada al extremo de la pandemia. Pero incluso desde antes de la pandemia, Cuba venía, estaba empantanada por las medidas de la administración Trump, más de 240 medidas financieras y comerciales que han afectado ya las medidas históricas del embargo contra Cuba, además de la crisis venezolana que ha hecho que se reduzca la llegada de petróleo a Cuba. En fin, todos esos factores han hecho que Cuba lleve meses en los que es una odisea encontrar un plato de comida o algo para comer. Eh, es una odisea no, ni siquiera hay en las farmacias medicamentos, hay cortes eléctricos por doquier, entonces las personas, si no tienen ni siquiera derecho a expresar lo que dicen, si no tienen ni siquiera derecho a exigir o a votar por un gobierno, y además de eso no tienen ni medicamentos, no tienen ni comida, y viven sin electricidad, claro, por supuesto que van a salir a las calles. Entonces, esos fueron, digamos, las cuestiones que hicieron que la gente saliera a la calle. Pero y yendo a tu pregunta particular sobre la pandemia, sí, contrario a lo que acostumbra el régimen, sí, a lo largo de la pandemia ha emitido cifras, obviamente cifras que no son las reales, pero entonces eso asusta más aún. Imagínate que estamos en el peor momento y estamos casi a diario, casi todos los días se rompe el récord y tenemos más de 9.000 casos diarios. Y obviamente esa no es la cifra real. Entonces, la situación de Cuba es sumamente delicada y extrema, porque si el régimen dice que en Cuba hay todos los días más de 9.000 casos, es porque mínimo hay 15.000. Y estamos hablando que con las cifras que ellos dan, somos el cuarto país en todo el mundo con más casos diarios. Pero estoy seguro que son muchos más, estamos convencidos, porque el sistema sanitario está colapsado, porque no hay ni siquiera en muchos hospitales capacidad para los casos y los enfermos, porque vas a los policlínicos y clínicas y ni siquiera hay test antígenos para hacerte, es decir, está totalmente colapsado por la cantidad de casos que hay.
y obviamente son muchos más. Ujú. Y en este caso, ahorita han sentido solidaridad de otros países, otros gobiernos en América Latina, donde normalmente, digamos, gente que todavía no termina de decir con claridad lo que está pasando en Cuba. ¿Han sentido esa solidaridad en este caso de protestas, a diferencia de 1994? Eh, Cuba es una cosa muy rara, ¿no? Porque de pronto, eh, cuando uno ve las cosas que pasan en el resto de la región, iguales a las que pasan en Cuba, uno nota y ve cómo la gente se solidariza con esas causas. Pero cuando pasan en Cuba, la gente las deslegitima. Eso pasa porque hay una falsa concepción de lo que es Cuba, hay un mito romántico de lo que fue la Revolución Cubana, de lo que intentó fuerlo, y fue y estoy claro de que teóricamente tenía las mejores intenciones, de que no hay par progresista en ese sentido, pero lamentablemente en el camino se torció y se volvió una dictadura totalmente. Pero hay mucha gente que tiene esa visión y se come todavía el cuento de los discursos gubernamentales del gobierno cubano y ese romanticismo de David contra Goliat y de la isla pequeña contra el imperio. Entonces, no hay mucha solidaridad con Cuba, hay mucha gente que está desfasada en el tiempo, hay mucha gente que no entiende ni sabe cuál es la verdadera realidad de Cuba. Entonces, digamos que esos chispazos de solidaridad sobre todo vienen con el gobierno, que es el agresor, y vienen de gobiernos además, obviamente aliados, como pueden ser el venezolano, como pueden ser, por supuesto, los nicaragüenses, los coreanos del norte. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y, y bueno, y con respecto a la pandemia y tal, ahora recientemente ANLO en México ha mandado, bueno, unas cantidades de toneladas de comida a Cuba, recién ahora en días pasados. Eso es lo que ha sucedido. Y bueno, y las protestas también ha sido interesante ver cómo han puesto sobre el tapete de lo mismo que estaba hablando, ¿no? Un supuesto debate sobre qué cosa es Cuba, una dictadura o no, obviamente que lo es, de la intelectualidad. Y te das cuenta como mucha gente que va de progre, mucha gente que se cree de izquierda o que son de izquierda, o no dice nada, o se calla, o emite criterios totalmente desfasados e inciertos. Cuán difícil es hacer periodismo en Cuba, en una dictadura? ¿Cuán difícil? Por favor, recuérdanos, porque la gente de verdad que ve con romanticismo desde esa izquierda, como dices tú, desfasada, y cree que allí todo funciona muy bien, la educación, los médicos cubanos famosos en el mundo, ahora los deportistas en las Olimpiadas, ¿no? Cubanos que siempre les va bien. Cuéntanos cuán difícil es hacer periodismo en la isla. Probablemente sea y no porque yo sea periodista, ¿no? Pero sea de las cuestiones más difíciles, ¿no? Justamente porque el sistema cubano está diseñado para monopolizar la información, está diseñado para tener un absoluto control y sabemos que el control solo se puede romper con la información. Entonces hay que partir de un punto, es que la Constitución de la República de Cuba reconoce por ley que para hacer periodismo en Cuba hay que estar subordinado al Partido Comunista de Cuba, que valga la redundancia, es el único partido admitido en el país. En Cuba solo hay un partido político, el comunista, que es el dueño de todo el país. De hecho, el primer secretario del Partido Comunista tiene más poder que el presidente. Entonces, la Constitución dice que para hacer periodismo, o que los únicos medios reconocidos son los medios del Partido Comunista de Cuba. Es por eso que en Cuba todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio y todos los periódicos del país están subordinados al Partido Comunista. Y de ahí en fuera, todo cae en la ilegalidad. Es por eso que a nosotros, los periodistas independientes que osamos contar Cuba fuera de la sombría del Partido Comunista, somos asediados, perseguidos y llevados a la cárcel en peores instancias. Eh, Te puede pasar lo peor, todo el tiempo a mí me llevan interrogatorio, todo el tiempo me intervienen las comunicaciones, acosan a mi familia, me acosan a mí, me han desnudado en unidades policiales, me han amenazado con la cárcel, hay colegas que están presos, te allanan el domicilio, te pueden quitar tus implementos de trabajo, tus herramientas tecnológicas. Eh,
prácticamente uno tiene que vivir en la clandestinidad, prácticamente uno tiene que vivir como si fuera un delincuente, un vándalo, un terrorista, simplemente por contar una realidad, por narrarla. Eh, es sumamente difícil en ese sentido, y obviamente en contextos como este, como de las protestas y tal, se multiplica, se multiplica. Eh, yo creo que, que lo otro que delata eso es que, por ejemplo, yo pertenezco a una generación que un poco cambió las cosas, el periodismo acá en Cuba, porque es una generación eh, que con la llegada de Internet cambió el panorama por completo, porque en Cuba hasta 2015, 2014, que más o menos esa fecha fue que llegó el Internet a Cuba, eh, eh, bueno, el Internet a las plazas públicas, a los teléfonos llegó en 2019. eh, eh, Hasta ese momento, es decir, estaban todos estos medios del Estado, y los medios independientes eran marcadamente opositores, que hacían más activismo que periodismo. Y yo pertenezco a una generación que con la llegada de Internet, no es que éramos centristas, pero digamos, sí salimos de la universidad, sí teníamos como otra visión de hacer periodismo, y cambió por completo ese abanico mediático, surgieron varios medios que cambiaron. Esa generación mía completa está en el exilio, eh, eh, por un lado por la represión, eh, porque prácticamente los han echado a todos, y por otro lado porque las condiciones de trabajo son absolutamente paupérrimas. Es decir, yo no tengo una oficina, bueno, estoy hablando contigo desde la azotea de mi casa, eh, los pagos son eh, malísimos, en fin, tenemos que trabajar en condiciones infrahumanas prácticamente. Cuando entré hasta el año pasado, con unos colegas, y al principio yo hacía esa revista, o hacíamos esa revista en las plazas públicas, que era donde único había en todo el país, al inicio 33 plazas públicas en todo el Tu país. Teníamos que revista ir El allí, Estornudo, El bajo el sol, bajo Estornudo. la lluvia. ¿Te refieres a la revista El ¿Cómo? Estornudo? ¿A tu revista El Estornudo o a otra revista El que estornudo. trabajaba? Sí. ¿Esa es la revista que tenías? Sí, fui director hasta el año pasado, y fui su fundador del estornudo, sí. Y Ya. teníamos que ir a esas plazas bajo la lluvia, bajo el sol, a sentarnos en el piso a poder trabajar. Entonces está por un lado, digamos, las cuestiones logísticas, que no tenemos nada, y por otro lado el tema de la represión, que es una cosa surreal y absurda. Es muy difícil, es muy difícil. Pero siento que ha habido un quiebre a partir del 11 de julio porque leí tus artículos en The Washington Post y en Gato Pardo, donde tú decías que ya la gente no tenemos miedo, o sea, ya, digamos, ya no hay más, y como que eso ha hecho que hay una llama encendida que es muy difícil que se apague. ¿Crees que eso pase o todavía, digamos, hay camino largo para el gobierno de Díaz-Canel? Sí, justo acabo de escribir un artículo que va sobre eso, sobre qué viene ahora para Cuba. Yo creo que la gente haya salido en masa a la calle habla de que hay un parteaguas en el país, y que hay una generación y una generalidad de que la gente quiere un cambio y no soporta más la dictadura y no quiere vivir más en dictadura. Pero hay que tener una cosa clara, es decir, que la gente haya perdido el miedo y que haya empezado a poner el cuerpo, no significa que eso vaya a derrocar la dictadura. Son dos cosas totalmente distintas. Es decir, un pueblo desarmado contra una dictadura militar, que demostraron que son capaces de hacer cualquier cosa. Ahí están las imágenes de cómo la violencia que trataron, con el terror que infundaron en las calles, en los manifestantes, y como el presidente del país pudo salir en cámara y decir la orden de combate estaba, es decir, le emitió, mandó al país a una guerra civil. Entonces, yo no creo que la gente haya perdido el miedo, para nada significa de que estemos en el final de la dictadura y del castrismo. Yo sí creo que es el principio del final, pero que va a ser muy difícil que se produzca por este trillo, porque no hay manera de que un pueblo desarmado y sin absoluto control político eh, pueda derrocar a la dictadura. Yo creo que acá va a suceder como mismo sucedió en la Unión Soviética, y se va a dar una suerte de perestroika. Un poco cuando Raúl Castro se muera, habrá que esperar inevitablemente ese momento,
porque Raúl Castro sigue siendo el hombre que más manda acá. Díaz-Canel lo ha declarado, que le consulta todas la, las decisiones importantes al país, las estrategias políticas y económicas principales se las consulta, es decir, que Raúl Castro sigue siendo el número uno, y Díaz-Canel tiene las manos atadas. Eso, habría que esperar a que esa generación histórica, el castrismo, biológicamente llegue a su final, y a partir de ahí, yo sí creo que la generación de Díaz-Canel y el resto que viene por debajo, que tienen 60 años o 50 y tantos años, ellos saben que el país no funciona, que las cosas, que la gente no está de acuerdo con eso, y yo sí creo que empezarán a reformar tibiamente, pero como todo está tan desarmado, como todo es un caos, cuando empiecen a remover con las pequeñas reformas que puedan hacer, se va a derrumbar solo el sistema y sucederá como en la Unión Soviética. Yo creo que eso es lo que va a Abraham, suceder. quisiera que nos cuentes un poco, tú creciste en una familia, digamos, una familia donde desde niño te enseñaron a amar a Fidel. Tu familia formó parte, digamos, de esta revolución. Cuéntanos un poco de tu familia y cómo poco a poco tú tuviste ese quiebre, ¿no? En el cual ya, digamos, ya estás, bueno, opositor, ¿no? A esta dictadura en la que tú creciste, ¿no? Porque a todos los enseñaron a creer en el mito de la revolución, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito de tu historia. Sí, en mi familia hay muchos militares, la mayoría son militantes comunistas. Eh, Hay que decir que para asegurar medianamente una vida tranquila en Cuba, tienes que afiliarte al Partido Comunista, porque es la única organización política y es la que lo rige todo, la vida entera de los cubanos. Entonces, la mayoría de las familias son así, la mía también. Y bueno, y yo crecí rodeado de todas esas enseñanzas y experiencias, un poco agudas más, porque hay muchos militares en mi familia y además mi abuelo fue escolta de guardaespaldas de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro. Entonces, mi casa, más allá de las creencias, como que tenía presente todo el tiempo en fotografías, en imágenes, y todo el tiempo lo que se hablaba era eso. Eh, yo crecí también desde el desconocimiento, orando a Fidel Castro y a la supuesta revolución, pero cuando fui creciendo las cosas me empezaron a saltar de los ojos, ¿no? Pero sin yo saber eh, por qué. Sí, no coincidían, no machaban lo que yo creía y lo que me contaban con lo que yo veía. Pero no fue hasta que empecé a escribir, hasta que me hice periodista, digamos que tomé una conciencia crítica y empecé a darme cuenta cuáles eran las razones eh, de esa incoherencia que yo notaba, de mi casa a la realidad. Sí, fue un proceso, yo no podría marcar como una ruptura instantánea, un parteaguas, se fue dando poco a poco y hasta que sucedió de manera definitiva. Ha sido un tema complicado en mi vida porque me ha costado no solo encontronazos con la seguridad del Estado, que es el organismo paramilitar que se encarga de reprimir en Cuba, sino que ellos, tomando eso de donde yo vengo, han tomado eso como pretexto para eh, mortificar a mi familia. Por ejemplo, a la mujer de mi padre la acaban de sacar de su trabajo por mi culpa, sí, porque yo soy su familia, a mi madre la expulsaron de su trabajo, a mi hermana, y así. Y eso es sumamente duro, ¿no? Porque de alguna manera uno puede estar preparado para lo que te puedan hacer a ti, pero no para a tus allegados. Y no solo eso, también al interno de la familia, eso todo el tiempo genera como contradicciones y es sumamente triste y duro ver como tu parte filial, tu familia, que debe ser tu sustento, se fracciona, se rompe, se quiebra por una cuestión ideológica. Ujú. Tú conociste a Fidel, digamos, de casualidad, o sea, lo viste cuando eras niño o joven, Sí, sí. por tu abuelo que era seguridad, Porque ¿no? yo crecí en casa de mis abuelos paternos y su casa estaba al doblar de una de las casas, de las tantas casas de Fidel Castro. De hecho, era donde él votaba cuando había las performáticas elecciones en Cuba. Entonces él a veces iba ahí y bueno, y a nosotros los niños nos ponían ahí a
a rendirle culto y tal de pequeño, y sí, lo vi un par de veces, sí, de cerca. De hecho, un par de veces me acarició la cabeza y tal. Muy impresionante, muy alto, muy vestido de verde siempre, de militar, sí. Claro. Y la escritura fue la que escribir, volverte periodista o escribir, te hizo empezar a ver otra realidad, ¿no? Porque lo que he leído de ti es que te gustaban los deportes y tú querías escribir sobre deportes, pero como que el periodismo digamos, te hizo empezar a ver lo que estaba pasando en tu país. ¿Es así? Sí, bueno, en realidad yo, sí, sí, pero en realidad yo no quería escribir sobre deporte, yo quería primero ser deportista, obviamente no tenía el Okay. talento no, no tuve el talento, entonces me dije que quería ser comentarista, como narrar fútbol, béisbol y tal, pero tampoco me alcanzó. Bueno, en realidad sí podría haberlo hecho, pero cuando llegué a la universidad, eh, eh, digamos, me cautivó mucho el periodismo narrativo, ¿no? Y me adentré mucho, leí mucho y nada, y quise escribir. Y es a lo que me he dedicado después. Eh, por ahí un poco vino el estornudo. Después, con un grupo de amigos que teníamos las Ujú. mismas intenciones de hacer ese tipo de periodismo narrativo y tal. Eh, pero sí, eh, cuando digo que escribir me cambió, fue que digamos, ya yo tenía conciencia que obviamente todo lo que yo tenía asumido no era como tal, porque lo estaba viendo mis ojos. Pero claro, a la hora de escribir, a la hora de hacer periodismo, uno tiene que indagar más, uno tiene que ir a las causas, a las consecuencias, a las historias de vida. Y ahí fue cuando se me derrumbó toda eh, eh, esa creencia de la revolución, ese mito que estaba de pie por palos. Claro, ese mito que formó parte de tu historia, digamos. Y entre el internet y el periodismo, digamos, ahorita en este momento, ¿qué fuerza, qué te retiene en la isla y seguir informando en una circunstancia tan difícil, ¿no? Con represión, con la familia, ¿qué es el elán que te mueve? Bueno, ahí se me olvidó decir que otra de las consecuencias de hacer periodismo acá o de ser un opositor es que, sí, de alguna manera yo estoy preso acá en la isla. Yo no estoy fuera porque no me dejan irme. Es decir, nunca he salido de Cuba. Es decir, hay una lista acá que llaman regulados migratorios, que son ciudadanos que por razones políticas el régimen no deja salir del país. Yo ni siquiera tengo un pasaporte porque voy a inmigración y estoy en una lista negra. Entonces, hay que partir de que estoy acá de manera obligada. De alguna manera estoy preso en el país, lo que es una prisión amplia. Es Eh, una bonita prisión, entonces. sí, con playas y música y eso. Todos los, todos los Increíble. clichés de Sí, no, Cuba. no, yo sé. Qué horror, Dios mío. Pero, o sea, Entonces, tú esto no puedes salir del país. O sea, no tienes no, pasaporte. ¿Y no tengo pasaporte. cuándo te enteraste que no podías salir del país? En 2016, justo cuando empecé a hacer periodismo. ¿Qué tal Sí, casualidad, bueno, no? cuando empecé a hacer periodismo, a periodismo independiente, más como confrontacional, porque antes Ya, escribía una revista sobre deporte, que eso no le molesta a nadie. ya, ya. Digamos, Entonces, ¿y no tienes capacidad de revocar esa orden, de pedir que cambien esa orden, de hacer que eso acá, cambie? acá, bueno, y se conecta un poco con lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Los cubanos estamos sujetos a una indefensión total. Las leyes son las que dicta el régimen, ellos hacen y deshacen lo que les da la gana. Por eso todos esos chicos que están presos hoy y están en las cárceles justamente, las familias están sufriendo, todo el mundo está sufriendo porque todo el mundo sabe que uno es arbitrariedad, pero se nos va de las manos, no podemos hacer nada. Y así mismo pasa en mi caso. Eh, yo no tengo dónde ir a quejarme, no tengo dónde apelar, eh, pero bueno, yo sí tengo mucha, es decir, al final ha sido mucho, sobre todo los últimos 5 años, eh, a nivel mental, a nivel, incluso también a nivel físico. De hecho, salí del estornudo por una suerte de desgaste, de estar exhausto, y tuve que tomarme un receso.
no dejar de hacer periodismo, pero sí con una mayor pausa. Bueno, por eso ahora tengo solamente estas 2 columnas y bueno, estoy trabajando en otras investigaciones, pero más a largo plazo, ¿no? Porque ese ritmo de coordinar un medio, llevar un medio, de no solo tu trabajo, sino de los otros, y la represión y todo, y las condiciones, me llevó mal. Y además todos mis amigos se fueron al exilio. Lo que te quería decir es que sí, tengo la responsabilidad y es a lo que es a lo que abrazo de hacer periodismo acá en Cuba, porque siento que si nosotros, los pocos que habemos aquí, no hacemos esto y no lo contamos, nadie lo va a contar y por un lado se va a perder Cuba en la historia y por otro lado eh, se va a seguir la narrativa falsa de lo que es este país. Yo creo que pese a todas esas condiciones, pese a todos esos inconvenientes, tenemos que abrazar la responsabilidad social del periodismo, ¿no? Hay más en contextos hostiles como cubano. Pero eso no quita que quiera salir. Quiero salir, por un lado, porque una cuestión básica de ser humano, no he conocido otra realidad que no sea la cubana. Sí, tengo 32 años y nunca he salido de Cuba, nunca, ni una sola vez. Y obviamente a nivel personal quiero conocer otras realidades y ver. Y también porque creo que me haría también bien para la profesión, no solo por ver otras realidades, sino eh, por alejarme y tomarme un tiempo para mí, ¿no? Ha sido duro. Es decir, porque la mayoría de los periodistas independientes acá, bueno, hay muchos que no pueden salir tan bien, pero que tuvieron la posibilidad en algún momento de salir o entrar, o algunos que no dejan entrar, o otros que entraron y se quedaron adentro, en fin. Pero bueno, yo nunca he salido, entonces ni siquiera he tenido la posibilidad de respirar. Bueno, bueno, para cerrar, quisiera que me gustaría que le dejes un mensaje a todos aquellos, sobre todo en América Latina, ¿no? Izquierdistas que dicen que en Cuba no hay dictadura o que todo está bien o que qué maravilla, aplauden los médicos cubanos fuera de Cuba, ¿no? O los deportistas, pero dejan de ver realmente la viga que hay, digamos, antidemocrática de tener una dictadura hace 62 años y olvidarse de la vida cotidiana de los cubanos como tú, como muchos más, y tus familias, etcétera, que no pueden decir lo que piensan, que están imposibilitados de dejar la isla. ¿Qué mensaje les dirías, no? Porque ellos viven en otra narrativa, de todas maneras, ¿no? ¿Qué les dirías? Yo creo ¿No? que abran los ojos y que lean y que indaguen. Yo creo que no quiere saber lo que es Cuba es porque por una decisión propia, porque ahí están las historias de vida, ahí están los medios independientes, ahí están los relatos, ahí está, los cubanos están en el exilio. El que no quiere ver es porque él mismo se lo propone. Yo creo que hay mucha gente que le conviene que Cuba exista, o esa utopía de Cuba exista, porque justamente es lo que le da un poco de sentido a, a esa izquierda que está en crisis hoy. Pero hay una sola razón, digamos, para entender lo que es Cuba, y es que una familia, una cúpula, una familia convertida en cúpula ha dominado este país en 62 años. Si eso no es una dictadura, ¿qué cosa es? Y obviamente todo lo que ha sucedido aquí ha sido producto de eso. Bueno, muchísimas gracias, Abraham, por la entrevista. Muchísimas gracias bueno, por haber dado tu tiempo y qué maravilla que el internet de tu azotea ha funcionado perfectamente porque no se cortó nada. Así que, bueno, Ah, seguiremos hablando y seguir. tengo mis estrategias para poder a veces... Yo creo que en tu moñito te has puesto una antena. En el moñito has puesto una antena. Así que bueno, de verdad que muchísimas te mando un abrazo. Bueno, seguiremos hablando. De verdad que me ha encantado conversar contigo y yo creo que a los peruanos también que te han escuchado hoy día. De verdad que volveremos a hablar. Muchos abrazos, cuídate mucho y manténnos informados. Cualquier cosa que pase, aquí estamos para cualquier cosa que podamos hacer de solidaridad contigo y bueno, con tus colegas. Gracias por la entrevista y bonito domingo. Hasta luego. Gracias. Igual, muchas gracias a ustedes. Chao, Abraham.